este tema número 9 vamos a trabajar entonces la recta tangente y la derivada. Vamos entonces a mirar gráficamente en qué consiste el concepto de derivada. Nos ubicamos entonces en el plano XY, tenemos una función f de x cualquiera. Vamos a coger un punto x de coordenadas x1, f de x1, o sea también de coordenadas x1 y s1. Cogemos otro punto q de coordenadas x más delta de x, f de x más delta de x. La imagen de este x es f de x más delta de x. Entonces nuestro x sería todo este, el x1 sería todo este, y el delta de x viene desde acá hasta acá, disculpen, hasta acá, delta de x. Lo mismo, f de x más delta de x es todo este, y este es f de x1, o y menos y1, que es lo mismo, que es el incremento de y, delta de y aquí nuestro delta de x. Vamos a trazar entonces a unir estos dos puntos con una línea que se llama la línea recta tangente. Esta línea es tangente porque corta la función en dos puntos, en el punto P y Q. Ahora, el trabajo consiste en coger este punto y aproximarlo indefinidamente a traerlo hasta el punto P. Es decir, que esta distancia delta de x se haga cada vez más pequeña, o que el punto x se aproxime indefinidamente y se llegue a acercar al punto x1. Cualquiera de esas situaciones se puede presentar. O que el delta de x, esta distancia desde acá hasta acá, se haga cada vez más y más pequeña, es decir, que ese delta de x tienda a 0. Disculpen. Entonces vamos a convertir esta línea secante en una tangente. Tangente va a ser entonces el concepto de interpretar la función en términos de una línea que corta a dicha gráfica en un solo punto. Para eso entonces necesitamos definir de varias maneras la línea, la pendiente de la recta tangente. Esa pendiente de la recta tangente, en síntesis, lo que nos interpreta es la derivada de la función en este punto. Entonces, lo que le estaba diciendo, acá se me está formando un triángulo. Este triángulo rectángulo en este punto, este es nuestro delta de y, este es nuestro delta de x, y este ángulo de inclinación es la pendiente que la determina la tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces este va a ser nuestro delta de x, que es x menos x1, y este va a ser nuestro delta de y, que es y menos y1. O también la distancia sería delta de y es f de x más delta de x, y es 1, f de x1. X es x menos x1 es x1. Bueno, el punto Q también se puede llamar xf de x. Listo. Bueno, entonces las diferentes formas para manejar el criterio de la pendiente es el límite cuando x se acerca a x1 de la función f de x, que también es la misma forma de decir límite cuando x tiende a x1 de la pendiente. M es la pendiente de la recta PQ de esta línea. Límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x. Este cateto dividido este va a determinar la pendiente, también es así. O también lo puedes escribir como límite cuando delta de x tiende a 0, esta distancia se hace cada vez más y más pequeña, de la función f de x más delta de x menos f de x, de la diferencia de estas dos, ¿cierto? De esta con esta, f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Cualquiera de estas definiciones es la que nos da a dar el concepto de la pendiente de la recta tangente, es decir, esta recta que es secante la comienzo yo a acercar así
acercar aquí hasta convertirla en una tangente, que me toque únicamente a la función en este punto, no más en ese punto. Bueno, vamos entonces ahora sí con ese criterio a dar la definición de la recta tangente a la gráfica de una función. Supongo que la función f es continua en x1. La recta tangente a la gráfica de f en el punto P de coordenadas x1, f de x1 es 1. La recta que pasa por P y tiene pendiente m de x1, dada por las mismas condiciones de ahora. M de x1 es la pendiente, que es igual al límite cuando x tiende a x1 de la pendiente de la recta PQ, o lo que es lo mismo, límite cuando delta x tiende a 0 delta de y sobre delta x, o lo que es lo mismo, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Cualquiera de estas definiciones son válidas. La que más se utiliza es esta. En ocasiones se trabaja con h, límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí sería x más h menos f de x sobre h, es la misma situación. Y 2, la recta x igual a x1, sí, ojo. ¿Esto qué significa? Que la pendiente de la recta tangente es perpendicular al eje x, no existe. O sea que se tornaría como un valor muy grande o muy pequeño. O sea que el límite de esta expresión me daría más o menos infinito. Se puede acercar por la derecha, cuando delta x tiende a 0 por la derecha me puede dar más infinito o menos infinito, o cuando se acerca a 0 por la izquierda también me puede dar más infinito o menos infinito, así. Estas dos situaciones. Se acerca a 0 por la derecha me puede dar esto, o se acerca a 0 por la izquierda y me puede dar esto. En ese caso es una línea que es perpendicular al eje x, no hay pendiente, Veamos un ejemplo. Encuentra una ecuación de la recta tangente a la curva y iguales a x2 menos 1 en el punto 2,3. Ojo, y iguales a x2 menos 1 es una parábola cóncava hacia arriba. El vértice es el punto, cuando la x vale 0 la y vale 1. Sería el punto 0,1. Y el punto 2,3 es en ese punto donde vamos a construir nosotros la pendiente, la tangente que me toque en ese punto a esta función. Cuando la x vale 2, 2 por 2 es 4, menos 1 me da 3, la y vale 3. Bueno, entonces comencemos. Vamos a aplicar la definición y vamos a evaluar la x, la pendiente en el punto 2, m de 2. Calculemos la pendiente de la recta tangente en 2, 3 con f de x iguales a x2. Entonces me quedaría m de 2 es igual al límite, el concepto de ahora, cuando delta x tiende a 0 de f de x, pero en este caso la x es 2. La x es 2. X que es 2 más delta de x menos f de x que es 2 sobre delta de x. Pero este elemento sería el nuevo elemento mediante la función f. ¿Qué le hace la f al elemento? Lo coge, lo eleva al cuadrado y le resta 1. O sea, 2 más x lo elevo al cuadrado y le resto 1. Y al 2 lo elevo al cuadrado y le resto 1, porque eso es lo que hace la función f. Entonces esto quedaría límite cuando delta x tiende a 0 de. Coge el elemento 2 más delta x lo eleva al cuadrado y le resta 1. Menos, coge el elemento que es 2, lo eleva al cuadrado y le resta 1. Eso es lo que le está haciendo la función a este elemento. Entonces desarrollamos este cuadrado. Cuadrado del primero, 2 por 2, 4. Más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4 por delta de x. Aquí lo tenemos. Más cuadrado del segundo, delta de x al cuadrado. Menos 1. Menos, corchete. Cuadrado del primero es 4 menos 1. Entonces esto nos da límite cuando delta x tiende a 0 de 4, ojo, más 4 delta de x más delta de x cuadrado menos 1. Y menos 4 menos 1 me da menos 3 sobre delta de x. De tal manera que aquí me da 3 más 1 me da menos 4, más 4 se cancelan y me queda límite cuando delta de x tiende a 0 de 4 delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x. El delta de x lo distribuyo para todos dos, que me quede así. Cancelo este delta de x con este, me queda límite cuando delta de x tiende a 0 de 4, que es una constante que vale 4. Y aquí cancelo un delta de x con el de abajo y me queda un delta de x solito arriba.
Y entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x, este me da 0, este límite me da 0 y este límite me da 4, o sea que haría 4 más 0. Por tanto, la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto es tangente a esta función, tiene una pendiente de 4. ¿Listo? Ahora tengo el punto y tengo la pendiente. Por geometría analítica yo puedo encontrar la función o la recta, la ecuación de la recta tangente con punto pendiente, que es y menos y1 igual a pendiente por x menos x1. Esa sería la ecuación de una recta conociendo punto pendiente. El punto es el 2 para la x1, 3 para la y1 y la pendiente es 4, entonces quedaría así. El 4 multiplica la x y el 2, entonces me quedaría y menos 3 igual a 4x menos 8. Y esta y va a restar y este 3 pasa a sumar, entonces quedaría 4x menos y menos 5 igual a 0. Y esta es la ecuación que me estaban pidiendo, que corresponde a la recta tangente a la curva en el punto de coordenadas 2,13. La gráfica es como sigue. Nosotros tenemos acá el plano cartesiano, tenemos entonces una parábola cóncava hacia arriba que es de la forma x2, ¿sí? x2 más menos 1, y esta línea que está de color morado, la función es x2 menos 1, que es la verde. La línea morada es la línea 4x menos y menos 5 igual a 0 y es tangente en este punto 2,3, ¿sí? 2,3. Esta gráfica lo hice con el programa GeoGebra, la construí y ya la pegué. Continuemos, veamos un ejemplo 2. Calcule la ecuación de la recta tangente a la curva y iguales a 1 sobre x en el punto menos 3, menos 1/3. Igual, la misma condición. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la función no está definida cuando x vale 0, porque 1 dividido 0 no existe, entonces no está definida. Pero el 0 no hay ningún problema, porque en este intervalo no está incluido el 0, está por fuera. Entonces yo puedo encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto. Lo hacemos de la misma manera como hicimos el ejercicio anterior. Aplicamos entonces la definición, ya esto lo analizamos, no es discontinua en este punto. Entonces en este intervalo quedaría el punto ahí, sería discontinua en este intervalo, pero nos interesa en este. Entonces vamos a mirar. Esta es la función, vamos a aplicar la definición. La pendiente sería igual en el punto menos 3. ¿Sí? La pendiente en el punto menos 3 igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, o sea, menos 3 más delta x menos f de x, pero la x vale menos 3 sobre delta x. ¿Qué le hace la función a este elemento? Pues lo divide 1 dividido el elemento. Entonces quedaría 1 dividido este elemento menos 1 dividido menos 3, así. 1 dividido menos 3 más delta x menos 1 sobre menos 3. Bueno, podemos multiplicar incluso estas resta de fraccionarios o multiplicamos aquí menos por menos me da más y después multiplicar incluso como quieran, es lo mismo. Yo lo hice así: menos 3 por 1 da menos 3, menos 3 más delta x por 1 entre paréntesis me da menos 3 más delta x, dividido menos 3 que multiplica menos 3 más delta de x y todo sobre delta de x. Bueno, ahora aquí aplicamos entonces la ley de la oreja, me quedaría arriba menos 3, menos por menos me da más 3 y menos por más me da menos delta x sobre, y multiplicaría menos 3 delta x por menos 3 más delta x, así, perdón. Bueno, aquí cancelo el menos 3 con el más 3, se van, y el delta de x con el delta de x también se van, entonces me quedaría un menos 1 arriba sobre menos 3 que multiplica menos 3 más delta de x con la palabra límite. Pasemos la misma expresión que teníamos en la página anterior, entonces quedaría así. Listo, este menos 3 y este menos 3 se van, menos delta de x con delta de x se cancela, me queda un menos 1, y menos 3 por menos 3 da menos 3 al cuadrado, y menos por más da menos 3 por delta de x, 3 delta de x. Ahora menos 3 al cuadrado es 9, menos un noveno.
y límite de la resta. Entonces límite de un cociente, el cociente de los límites, que haría límite arriba, que es menos 1, y límite abajo me da límite de menos 3, una resta de funciones, límite de 9 menos 3, límite de delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces este límite se me hace 0, me quedaría 9 menos 0, y por tanto me quedaría menos un noveno, o sea que ese límite me da menos un noveno. Y esta es la pendiente de la recta tangente en este punto 3. Esta es la pendiente ahora con el punto que es menos 3, menos un tercio, y la pendiente hallo la ecuación de la recta, así. En este punto entonces quedaría y menos y1, o sea menos un tercio, igual a pendiente menos un noveno por x menos 3, así. Esta es la ecuación que tengo que utilizar y me queda así. Menos por menos da más y menos por menos da más, o sea que me quedaría y igual y más un tercio iguales a menos, ojo, x más 3 sobre 9. Este un tercio lo paso a restar y me queda la ecuación menos un tercio. Menos un tercio quedaría, porque acá se simplifica, x novenos y 3 novenos, tercera 1 y tercera 3 da un tercio, entonces me quedaría menos un tercio, menos este un tercio que estaba aquí sumando lo pasé a restar, quedaría menos 2 tercios. Y esta es la ecuación en su forma canónica de la recta tangente a la función en esa hipérbola, porque eso es una hipérbola, 1 sobre x es una hipérbola, no está definida en 0. Ya hemos trabajado el límite, ese límite no existe porque cuando tiende a 0 por la derecha le da más infinito, y cuando tiende a 0 por la izquierda le da menos infinito, o sea que la gráfica es como sigue. La interpretación gráfica es así, véala. Esta está creciendo, sigue indefinidamente sin tocar este eje y, que es la misma x igual a 0, y por acá decrece, ¿sí? Y aquí en este punto menos 3 menos un tercio, se ve que acá no está definida, que hay una discontinuidad, y es una discontinuidad irremovible, es una discontinuidad absoluta. Entonces acá me está dando menos 3, menos un tercio. En este punto la línea es tangente, toca la gráfica en ese punto nomás y continúa, listo. Bueno, vamos a ver entonces la definición de derivadas de una función, ya con el concepto de la forma como la hemos trabajado. Esa derivada es nada más y nada menos que la misma pendiente de la recta tangente en ese punto, en un punto cualquiera de la función. La derivada de la función f es aquella función denotada por f', tal que su valor en un número del dominio de f está dado por f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 a 0, ¿sí? Aquí es 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, si este límite existe. Si x1 es un número particular del dominio de f, entonces quedaría f' de x1, entonces quitaría la x por x1 y la definición es la misma. Aquí es 0, no positivo sino 0, la misma pero reemplazando la x por x1 si este límite existe. Vamos a hacer entonces otra manera de escribir la derivada de una función en un punto al tomar delta x igual a h, viene dada por la expresión. Yo les dije al principio que puedo quitar aquí delta de x por h, entonces quedaría f de x más h menos f de x sobre h, límite cuando h tiende a 0. Voy a corregir este 0 más, no es 0 más sino que es 0. Aquí nos está dando 0. O sea, así, quitemos este más y colocamos el 0. Y abajo también. No es 0 por la derecha, sino que es 0 simplemente. 0. Así ya queda definida entonces como debe ser la derivada de una función en un punto. Continuemos entonces con el procedimiento. Y entonces, otra manera de escribir la derivada de una función en el punto al tomar
delta de x igual a h sería esta, ya la vimos, aquí es 0, qué pena, disculpen, aquí es 0, no es 0 más sino 0, si este límite existe. Las diferentes formas en que se puede expresar la derivada de una función son f' de x, de y, de x o f', así. Las que más se utilizan son estas dos, de y de x, de y dividido de x o f'. Cualquiera de estas son las que se pueden utilizar. Las que más utilizan son estas. Bueno, se puede inferir que las derivadas de la función f es precisamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto x1, f de x1. Bueno, otra manera de escribir la derivada será tomando incrementos sobre el eje x y sobre el eje y de la manera siguiente: delta x y delta y, o sea que la derivada es la pendiente delta y sobre delta x. También la podemos escribir así: límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x es la derivada, o el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Cualquiera de estas tres formas también es cierta, es válida. Veamos un teorema. Si una función f es continua en un número, entonces f es diferenciable en dicho número. Si es continua, se puede derivar. Si es continua, se puede derivar. Definición de derivada lateral. Ojo, aquí vamos a trabajar la derivada por la derecha y por la izquierda. Ahora sí podemos utilizar lo que estábamos cometiendo el error ahora: 0 por la derecha y 0 por la izquierda. Si la función f está definida en x1, entonces la derivada por la derecha de f en x1, denotada por f' por la derecha, el signo más, de x1, está definida por la misma definición de derivada, solo que aquí el 0 es por la derecha, o sea, 0 más, lo que estábamos cometiendo ahora el error. Así, límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha, la misma definición, igualitica. Sí, solo si la primera derivada por la derecha en el punto x1 también se puede escribir como f de x cuando delta x es 0, ¿cierto? Menos f de x1 y cambiando esta, porque es que delta x es x menos x1, listo. Entonces acá me quedaría x menos x1, se cancelaría el x1 y me quedaría f de x. Y por la izquierda, igual. Bueno, si este límite existe. Y por la izquierda, de la misma manera, pero en vez de ser aquí más, acá en menos, menos, acá en menos, menos. Pero por la izquierda, no quiere decir que esto sea negativo, no. Significa que se está aproximando al punto x1 por el lado izquierdo. Por la izquierda, por la izquierda. Así. Por la izquierda, entonces sería otra manera de escribir la derivada será tomando incrementos sobre el eje, ya lo vimos, listo. Sería entonces la derivada lateral, esta ya la vimos por la derecha. Vamos entonces así por la izquierda, la definición de la derivada pero por el lado izquierdo es la misma que por la derecha, pero es con el menos como les indiqué. Como delta x es x menos x1, lo quito, quedaría x menos x1, el x1 se cancela y me quedaría f de x1 menos f de x, perdón, f de x menos f de x1 sobre x menos sobre menos x1, si el límite existe. Veamos un ejemplo. Sea f la función definida por f de x igual a valor absoluto de 1 menos x2. Me piden, dibuje la gráfica de la función. Demuestre que f es continua en 1. Determine si f es diferenciable en 1. Entonces pilas pues. El valor absoluto por la misma definición. Resulta que f de valor absoluto, f de x igual a valor absoluto es x si x es menor que 0. Menos x si x es mayor que 0. O 0 si x es igual a 0. Así. Entonces esta función, si x es menor que menos 1 o x es mayor que 1, entonces f de x es igual a menos, entre paréntesis, 1 menos x al cuadrado. Y si x está entre menos 1 y 1, entonces f de x es igual a 1 menos x2. Y si x es mayor que 1, entonces f de x quedaría x2 más 1. O sea, cualquiera de estas dos para estos dos valores. La cojo con x menores que menos 1, así. La cojo con x mayores que 1,
volteándola, x cuadrado menos 1. Y si está entre menos 1 y 1 quedaría así. O sea que redefiniendo la función quedaría de la siguiente manera: f de x igual menos, entre paréntesis, 1 menos x2 si x es menor que menos 1. Perdón. O lo que es lo mismo, menos por más da menos y menos por menos da más. Menos 1 más x2. O lo que es lo mismo, x2 menos 1. Si x es menor que menos 1. 1 menos x2 si x está comprendido entre menos 1 y 1. Y x2 menos 1 si x es mayor que 1. Esa es por la misma definición de valor absoluto. Entonces vemos, cuando la x es menor que menos 1, esto es una parábola, que es esta misma, x2 menos 1. De cóncava, como es positivo el que acompaña al x2, cóncava hacia arriba. De vértice, cuando la x vale 0, la y vale menos 1. Ese sería el vértice. Y acá es la misma, y acá, entonces estas dos, esta misma, pero está definida entre menos 1, menores que menos 1 hasta menos infinito, y de mayores que menos 1. O sea que sería como una parte partida. Es la misma parábola, viene así, pero le quito un pedazo. ¿Cuál pedazo le va a quitar? El que está comprendido entre menos 1 y 1, porque el que está comprendido entre menos 1 y 1 es esta parábola. Esta parábola es negativa, entonces cóncava hacia abajo. El vértice también es el mismo. Cuando la x vale 0, la y vale 1. 0 para la x, 1 para la y. Entonces vamos a realizar la gráfica teniendo en cuenta esta situación. Pasamos a la siguiente página. Vamos a escribir la misma estructura que teníamos estas tres, y la gráfica es: cogemos nuestro plano XY, ubicamos los puntos, y el punto que vamos a estudiar es en el 1. Entonces, para valores menores que menos 1, todo este tramo, la función es esta. O sea que es una parábola que viene creciendo y pasa por acá y llega hasta aquí. Ya para valores entre menos 1 y 1 se me hace esta parábola que tiene vértice en 0, 1 acá. O sea que sería hacia abajo. Y después continuaría por el otro tramo de 1 hasta más infinito, otra parábola que es la misma anterior, pero de otro tramo, que sería así. O sea, la gráfica es como sigue. Esta sería de x2 menos 1 hasta menos 1, con valores menores que menos 1. Esta es la parábola entre menos 1 y 1, con vértice el 0,1, cóncava hacia abajo. 1 menos x2 es esta. 1 menos x2. Y la otra es la continuación de esta, que sería esta parte. Si yo defino toda esta función sin el valor absoluto, quedaría así: pasaría por acá, vendría por acá hasta menos 1, que sería el vértice, y continuaría subiendo así. Pero entonces, como está redefinida, este tramo se desaparece y coges este otro, o sea que quedaría así. Esa es nuestra gráfica. Ahora vamos a ver la continuidad en el punto 1. Recordemos que una función es continua cuando cumple los tres criterios: que f de x exista, que el límite cuando x tiende a ese a, f de a, perdón, exista, que el límite cuando x tiende al número a de f de x exista, o sea que el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite de la derecha, y que tanto el límite como f de a sean iguales. Esos son los tres puntos de continuidad que vimos en el tema anterior, el tema 8. El primer f de 1, pues sabemos que f de 1 sería 1 menos 1 al cuadrado, que es 0, ¿sí? Cuando la función toma el valor de 1, sería este el tramo, el de la mitad, entre menos 1 y 1, que es 1 menos x2. Pero la x vale 1, entonces quedaría 1 al cuadrado, que es 1, y 1 menos 1 da 0. Ahora vamos a analizar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Por la izquierda la función es esta, 1 menos x2. Quito la x y coloco el valor de 1, me quedaría 1 menos 1 cuadrado, y eso me da 0. Ahora analizo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que es el tramo positivo, o sea x2 menos 1. Quito la x y la reemplazo, quedaría 1 cuadrado menos 1, y 1 cuadrado menos 1 es 0. Observemos entonces que tanto el límite por la izquierda y por la derecha me está dando el mismo. Por tanto, el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 0. Existe y es igual a 0. Y al comparar el límite con f de 1, vemos que es el mismo, 0 y 0. Entonces la función es continua.
porque está cumpliendo los tres criterios. Si uno de ellos falla, es discontinua, pero los tres está cumpliendo, entonces la función es continua en dicho punto, en x igual a 1. Ahora analicemos el criterio de la derivada. Observemos entonces que si vamos a encontrar la derivada, tenemos que derivar por la derecha y por la izquierda de 1. Entonces tenemos la derivada. Para que f sea derivada en x igual a 1, debe cumplirse que la derivada por la derecha y por la izquierda sean iguales. Entonces, la primera derivada en el punto 1 por la izquierda de 1 sería la función 1 menos x2. Entonces se haría el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Pero el f de x es 1 menos x2. Y la otra derivada es por la derecha, evaluada en el punto 1. Y por la derecha es la misma cuestión, pero tengo que coger x2 menos 1, la f de x. Hay que recordar eso, x2 menos 1. F de 1 vale 0, f de 1 vale 0. Recuerden esa. Aquí tengo límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 menos x2, que esa es la función cuando se acerca al 1 por la izquierda. 1 menos x2, como definimos allá atrás la función f de x de acuerdo con la definición de valor absoluto. Menos f de 1, que es 0, sobre x menos 1. Y la derivada por la derecha, evaluada en el punto 1, que haría límite cuando x tiende a 1. Aquí es la derecha es más x2 menos 1, menos 0 sobre x menos 1. Desarrollamos diferencia de cuadrados 1 menos x por 1 más x y x menos 1 por x más 1, así, con la palabra límite. Esto y acá también, con la palabra límite, pero este es por la derecha, este aquí es más, ahora lo corregimos, más, estos dos son más. Ahora acá, mira, aquí tenemos 1 menos x y x menos 1, lo contrario. Entonces yo puedo sacar factor común el negativo y volteo, que haría x menos 1, pero con un menos aquí adelantico, alterando a 1 más x. Y acá cancelo x menos 1 con x menos 1, porque la x nunca va a llegar a ser igual a 1, entonces lo puedo simplificar y me queda límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Este límite de x más 1 quedaría 1 más 1, 2. Este me da 2. Y este quedaría 1 más 1, 2, pero negativo, menos 2, así. Este es menos 2 y este es más 2. Estos dos límites son diferentes, como el límite me está dando la derivada por la izquierda y por la derecha me está dando distinto, entonces la función no se puede derivar en x igual a 1, no es diferenciable, no se puede aplicar la primera derivada. ¿Listo? Bueno, de modo que f' 1 no existe, entonces f no es diferenciable en x igual a 1. Técnicas de diferenciación. Aquí vamos a trabajar los teoremas, los vamos a enunciar, que se van a utilizar en los ejercicios para poder realizar ejercicios de derivadas. Entonces la primera es derivada de una función constante. Si c es una constante y si f de x es igual a c, entonces la derivada es 0. La derivada de y con respecto a x es 0. La derivada de cualquier número es 0. Derivada de una potencia. Ojo que esta se utiliza, la que más se utiliza. Si n es un entero positivo y si f de x es igual a x a la n, entonces la derivada de y con respecto a x o f' de x es igual. El n viene para acá multiplicar, que multiplica la x y el n queda disminuido en 1, entonces sería nx elevado a la n menos 1, así. La derivada será derivada de y con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1, se resta y el n pasa a multiplicar aquí adelante. La derivada del producto de una función por una constante. Entonces yo puedo construir una función mediante una función f y una constante, una función g, que donde g de x sea igual a c por f de x, así. Entonces, si f de x existe, entonces la derivada de g de x será la derivada del producto, pero esta se sale de la derivada, entonces me quedaría c por la derivada de la función f, así. La derivada de g es igual a c por la derivada de la función f. Derivada de la suma y resta de funciones. Si usted puede construir, usted tiene dos funciones y construir con ellas dos otra, una h, o sea que la h de x es f de x más o menos g de x, donde f de x y g de x son funciones y están definidas y existen. Entonces la derivada de h de x es igual a la derivada de ambas por separado, la derivada de f más la derivada de g, o la derivada de f menos la derivada de g,
así. Y si tengo infinitas funciones sucede la misma situación, las derivadas infinitas de cada una de ellas. Listo. La derivada de la suma de un número finito de funciones es igual a la suma de sus derivadas si estas derivadas existen. Derivada de un producto de funciones. Ojo, f y g son dos funciones y existen. Y si h es la función definida por el producto de ellas dos, entonces, y además f' de x y g' existen, entonces la derivada de h' de x es igual al primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, así. H' de x es igual f de x, el primero, por g' de x, el segundo, más el segundo, g de x, por f' de x, el segundo, el primero. Listo. Primero por la derivada del segundo, más segundo por la derivada del primero. Y la derivada de un cociente, siendo que yo lo puedo construir con dos funciones, una función h de x donde f de x y g de x son funciones y las derivadas de cada una de ellas existen, pero con la cuestión de que g de x es diferente de 0, entonces la derivada de h es igual al denominador g de x por la derivada del numerador f' de x menos el numerador f de x por la derivada del denominador sobre todo el denominador elevado al cuadrado, con la diferencia de que g de x no puede ser 0. Repito, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Bueno, jóvenes, eso es todo. Espero que esta situación les haya quedado claro. Hasta pronto. Chao.